a que estén leyendo las grabaciones. Siempre. Porque los de grabación no siempre entienden. Yo también he grabado, por eso les digo. Yo tenía la costumbre a veces de no ir a ciertas clases. Gracias, tienen que venir a las clases. Más fácil. Ya. Entonces, la citis, básicamente la fisiopatología es muy semejante a lo que es la hipertensión portal, porque es una complicación de... Entonces, a mayor avance en la enfermedad hepática crónica compensada, a mayor avance, o sea que la noxa no se haya tratado o que él tenga un factor de riesgo como la desnutrición o la obesidad, ese daño va a seguir avanzando. Si sigue avanzando, va a seguir aumentando, ¿qué cosa? La hipertensión portal. Al aumentar la hipertensión portal, va a empezar a producir ascitis. Si se produce ascitis, ¿se puede producir falla renal? Sí, de tipo funcional, porque no, la que hace cirrótica no es estructural, es funcional. ¿No es cierto? Aparte de todo lo que se produce, lo que ya hemos dicho, que hay vasodilatación esplánica, que hay una hipotensión una hipotensión relativa, que empiezan a responder todos los tres sistemas, sobre todo eso, para que haya ascitis, lo que se suma es que haya un aumento en la producción de linfa. Nada más, después es tal cual. Entonces, en un paciente que yo sospecho que tiene ascitis, lo primero que yo tengo que estudiar en todo paciente que tenga ascitis o líquido pericardio o líquido pulmonar, lo primero que tengo que estudiar es ese líquido. Porque dependiendo de eso, de lo que me sale, es que yo me voy a guiar. Y la hipertensión portal es sencilla, ¿no es cierto? Para nosotros poder saber si tiene hipertensión portal, tenemos que establecer el gradiente de albúmina en líquido, en sérico, menos el líquido acítico, ¿no es cierto? Entonces ahí te dice, si este sale más de 1.1, quiere decir a mayor gradiente, mayor grado de hipertensión portal. O sea, lo más probable es que te estoy diciendo que haya mayor presión portal. ¿Cierto? Al haber mayor presión portal va a haber mayor cantidad de ascitis. Entonces es claro, hay hipertensión portal cuando es más de 1.1. Si es menor de 1.1, entonces yo empiezo a pensar a la cabeza enfermedades infecciosas, luego neoplásicas, luego pueden ser renales, pancreáticas y todas las demás. Cuando es en mayor de 1.1, lo que yo tengo que pensar es que netamente se localiza en hígado. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser una hepatitis alcohólica? Sí. ¿Puede ser una hepatitis alcohólica? ¿Puede ser una cirrosis? Sí. Puede ser una cirrosis. ¿Puede ser que haya metástasis hepática? Sí, puede ser que haya metástasis hepática. Porque hemos visto que estructuralmente también se puede producir, estos nódulos pueden producir hipertensión portal, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la ascitis, perdón, sí. Ya. Entonces, ¿cómo sé que tengo ascitis en un paciente? Hay la indetectable, por examen clínico, que solamente la veo por ecografía. Esa es la de tipo 1. La de tipo 2 es la que yo ya puedo evaluar de manera clínica, ¿no es cierto? Hay matidez desplazable, ¿no es cierto? Eso me va a decir ya tiene una ascitis de segundo grado. La de tercer grado pues es la netamente evidente atención. La de tercer grado es atención. Entonces, si en estos pacientes lo que está alterado es que hay una hiperrespuesta a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces yo voy a usar fármacos que sean antagonistas a la aldosterona o para que entiendan que me bloqueen la aldosterona. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos? La espironolactona, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es espironolactona. Por eso es que le doy espironolactona. ¿Por qué le doy furosemida? Porque el problema de los antagonistas de la aldosterona es que demoran en hacer efecto, demoran en hacer 3 días el efecto, ¿no es cierto? Quien funciona más rápido pero no actúa a nivel del sistema renina-angiotensina son los diuréticos de ácido. Lo que me ayuda es a acelerar la velocidad en cual va a ir disminuyendo, pero no me ayuda en lo que es la noxa, ¿no? Quiero bloquear el sistema renina-angiotensina, ahí no me está ayudando. Entonces, por eso es que uso
los diuréticos de asa con los antagonistas de la glucosa. Entonces, si ustedes tienen ascitis que solamente se ve por ecografía, ¿cuál es el tratamiento? Señor, bueno, la única modificación que hay es simplemente decirle que coma bajo en sal. Lo mínimo que debe de comer es menos de 2 gramos. Pero ahí también tienen que tener ciertos reparos, porque cuando la comida es insípida, sin sal, lo que generan es al contrario, ¿no? Que el paciente quiera comer con sal. Entonces lo único que ustedes le pueden decir, sí, señor, coma muy bajo en sal. Cuando ya tienen una ascitis de segundo grado, ahí sí ya intervienen lo que son los diuréticos. El diurético de asa, como la furosemida, o el diurético antagonista de la aldosterona, como la espironolactona. ¿Cómo empiezas? Con la furosemida con 40 y la espironolactona con 100. Lo puedes ir trepando cada 5 días, sí, hasta una dosis máxima de ¿cuánto? De 160 o de 400 en furosemida. ¿Cómo vas evaluando la respuesta de estos pacientes? Si tiene, ¿cómo lo evalúas? Por peso, ¿no es cierto? No se evalúa por circunferencia abdominal, por si acaso. La guía dice peso, y es peso. Si tu paciente tiene ascitis, solo ascitis, ¿cuánto evidenciarás en peso? Debe disminuir ¿cuánto? ¿Cuánto? Medio kilo. Si tiene ascitis y tiene edemas, 1 kilo, ¿no es cierto? Ahora, ustedes tienen que ser precisos en que la cantidad que baje sea tal cual, porque si estos pacientes empiezan a perder 1,5 kilos, 2 kilos, ustedes se van al extremo en esos pacientes y van a producir una insuficiencia renal. Por eso la dosis tiene que ser, ustedes tienen que monitorizar en sus pacientes. Tienen que monitorizar, si no los monitorizan se va a ir a la insuficiencia renal. Tiene que ser tal cual. ¿Es difícil a veces hacerlo? Sí, pero tienen que tratar de hacerlo. O disminuirán la dosis, quitarán furosemida, se quedarán solamente con espironolactona, pero tienen que hacer en la medida de lo posible que sea tal cual lo que se dice, o medio litro o 1 litro dependiendo de lo que tengan, ¿cierto? Si no se van al otro extremo. La otra recomendación para el paciente es que coma bajo en sal, ¿no es cierto? Y hasta ahí estamos todos bien. Entonces, ¿qué hacemos con las ascitis de grado 3? En las ascitis de grado 3, ahí sí está indicada la paracentesis. Y las paracentesis son totales, señores. Si van a hacer paracentesis, hagan de manera total, o sea, que todo el líquido cítrico que tenga salga, ¿no es cierto? Porque si ustedes lo hacen por partes, no, ahorita solamente le saco 4 litros para aliviar que no pueda respirar, no pueda recibir alimento. Lo que hacen es exacerbar la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Como le gusta el sodio, capta más agua, o sea, producen una hiperrespuesta. Entonces, tienen que tener cuidado. Lo que dice la guía es paracentesis totales. Y como las paracentesis totales son más de 5 litros, porque los pacientes, cuando ustedes lo evidencian, ese paciente debe tener como mínimo 8 o 10 litros, ¿no es cierto? Entonces, cuando las paracentesis son más de 5 litros, que tienden a ser totales, tienen que hacerlo con albúmina. Cuando la tienen que hacer total es con albúmina. Le colocan albúmina pre-paracentesis y le colocan albúmina post-paracentesis, dependiendo de lo que ustedes saquen. O sea, ¿cuánto le dan cuánto necesita el paciente de dosis de albúmina para poder empezar con más de 5 litros? Debe tener 8 gramos por litro, así que ustedes tienen que calcular. Si más o menos un paciente debe tener más de 10 litros, serán 80 gramos, ¿no es cierto? Y dependiendo de eso es que van a pedir los frasquitos, ¿no? Que van a ser 8 frasquitos dependiendo de la concentración de albúmina que les trae. Lo divides, si son 10, si tú has calculado que son 10, ¿no es cierto? 40 antes y 40 después. Y eso que evita la disfunción circulatoria post-paracentesis. La disfunción circulatoria post-paracentesis me causa una hiperrespuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona o una hipotensión realmente que la puedas evidenciar a medida la frecuencia, o me va a llevar a qué cosa, al haber hipotensión como respuesta a una insuficiencia renal.
Entonces, por eso cuando ustedes hagan las paracentesis en sus pacientes que son cirróticos, háganlo de manera total. Y para hacer de manera total, tienen que conseguir alguno. Ahora, van a tener que localizarse de acuerdo a la realidad que ustedes manejan. Si están en el seguro, pues el seguro siempre tiene albúmina y ustedes podrán tener sus 4 frascos pre y post. Pero en la parte del Ministerio de Salud, nosotros hacemos todo lo posible por conseguir albúmina. Todo lo posible. Lo pedimos al CIS, si no tiene el CIS, pues tendremos que pedir apoyo del paciente, y si no se tiene, pues tratamos de hacerle solamente una subtotal, en el afán del que el paciente que está con ascitis a tensión pueda ingerir alimentos y pueda respirar, porque la ascitis a tensión por compresión, eso es lo que causa, ¿no? Presiona el tubo digestivo y eleva lo que es los pulmones. Entonces, solamente en ese afán, pues le sacaré hasta 5 litros y lo doy con colores, que no es lo indicado, pero tengo que localizarme en la realidad en la cual yo trabajo. Ojo, ¿ya? Contraindicaciones relativas para paracentesis sí hay, pero son relativas en realidad. Que tenga plaquetas menos de 50.000, que TP esté menos del 40%, del 50%, en realidad son relativas. Siguiente. Ya. ¿Cuándo digo que una ascitis es refractaria? Cuando no responde al tratamiento después de yo haberle subido la dosis tope, ¿no es cierto? Ya. O lo otro es que le estoy dando y me hace complicaciones. Me hace hipernatremia, me hace hipercalemia. Tengo que retirarlo, me veo forzada a retirarlo. Es una ascitis intratable que entra dentro de lo que es ascitis refractaria, ¿no es cierto? Entonces, en las ascitis refractarias tenemos dos caminos. O le hago las paracentesis cada cierto tiempo periódicas que deben ser totales con albúmina, o le digo a mi paciente que se debe ir a TIPS. En lo que son TIPS, no todos los pacientes son candidatos a TIPS. Los aquellos que ya tienen encefalopatía subclínica, ese paciente ya no va a TIPS. O aquellos pacientes que tienen más de Child 14 puntos, más de 13 puntos, tampoco va a TIPS. ¿Cómo evidencian ustedes que un paciente tiene encefalopatía subclínica? Es en los test psicométricos. De manera clínica, lo que nosotros podemos usar, ¿qué cosas son? Que le diga al paciente si está ubicado, primero, ¿no? Y lo segundo es test que me puedan decir si sumo o resto. Entonces le preguntas al paciente, ¿sabe sumar? Sí, sabe restar, sí. Entonces le empiezas a decir de manera sencilla para que lo puedan hacer, o te localizas en 10 o te localizas en 100, y lo vas disminuyendo a cada 3. Entonces, si el paciente ven que tiene dificultad para restar o les dice una cantidad distinta, ese paciente tiene encefalopatía subclínica. Si ustedes le dicen a su paciente, señor, escriba su nombre completo, y en vez de hacerlo de manera firme lo hace temblando, ese paciente está con una encefalopatía subclínica, porque te está conversando, te está hablando, pero realmente está encefalopatía. Entonces, esos pacientes ya no van a TIPS. Entonces quedó claro, ¿no es cierto? La tratable, que es de primero, segundo, tercer grado y que responden netamente a diuréticos, que responden a paracentesis totales, o las refractarias, que es la más difícil, que es la que ustedes van a tener que hacer paracentesis periódicas, o le van a decir a sus pacientes que le van a colocar TIPS, y recuerden que los TIPS son un tratamiento previo a lo que es el trasplante. Ese paciente ya tiene indicación de trasplante, porque los TIPS solamente te van a durar 3 o 6 meses dependiendo del material que te pongan, porque eso se obstruye. Al obstruirse te da encefalopatías a repetición, ¿no es cierto? Entonces son tratamientos puente de lo que es el trasplante. Entonces, ahora, otro problema que solemos ver en los pacientes con ascitis es aquellos que hacen infección del líquido ascítico. ¿Cómo le definimos que hay una infección? O que tiene una peritonitis bacteriana espontánea, cuando tiene más de 250 polimorfos nucleares, ¿no es cierto? Tiene más de 250 y este paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. Ahora, lo que ustedes tienen que ver es que ese paciente siempre tienen que tener en consideración si ese paciente, esa infección es intrahospitalaria o si es extrahospitalaria. Si está más de 3 días hospitalizado, entonces será una peritonitis bacteriana espontánea intrahospitalaria.
Si está menos de 3 días hospitalizado, si está horas o si está un día, será extra hospitalario, ¿cierto? ¿Y eso para qué me sirve? Porque el antibiótico que le voy a dar va a depender de eso, ¿cierto? Entonces lo que dice las guías, quien habla de ascitis, aparte de lo que es Gaveno, son las sociedades de cada que se hayan formado, sea la americana, la europea, la asiática, pero hay un club de ascitis también, que es español. El club de ascitis habla sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el club de ascitis? Quien más escribe sobre esto es Ginés. El tratamiento antibiótico por excelencia que debe recibir es la cefotaxima. Por excelencia. Pero también le puedes dar, si es que no tuvieras amoxiclavulánico o ceftriaxona. También le puedes dar. ¿Cuántos días le darás? Siguiente. ¿Cuántos días le darás? Lo que dice es que después de que tú le hayas diagnosticado a tu paciente con una paracentesis y le das antibiótico, después de que empiece a notarse mejoría, le puedes prolongar 4 a 7 días el tratamiento. Eso es lo que dice. Y tienes que monitorizarlo con una paracentesis. En la práctica se hace, muchas veces no. Simplemente lo hacemos en vez de hacerle paracentesis diagnóstica para ver si perpetúan ahí los polimorfos nucleares, lo evaluamos de manera clínica. ¿Tiene fiebre, no tiene fiebre? ¿Tiene leucocitosis, no tiene leucocitosis? ¿Tiene PCR elevada o la tiene normal? En base a eso nosotros nos basamos. Pero que también me dice que debo ponerle qué cosa, para evitar que estos pacientes vayan al pato renal. Que tienes que colocarle albúmina el primer día del diagnóstico, ¿cierto? El primer día, hoy día le diagnosticas tú, le hiciste la paracentesis, te salió el diagnóstico, ese día tú tienes que colocarle albúmina a la dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. Y al tercer día del diagnóstico, 1.5 y al tercer día 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿En el afán de qué? De evitar un síndrome hepatorrenal o una insuficiencia renal funcional. ¿Eso tienes que colocarle a tu paciente? Sí. Ahora, si tú ves que no mejora, asumiendo que tu paciente fuera una intrahospitalaria y le das cefotaxima y no mejora al 4.º día, porque tienen que dejar pasar 4 días para ver si mejora o no mejora, pues tendrán que rotar los antibióticos a uno que te cubra gérmenes intrahospitalarios. Los que te cubren gérmenes intrahospitalarios son las penicilinas, las cefalosporinas de tercera, los carbapenems, los monobactam, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de lo que tú tengas, es que vas a empezar a rotarle el antibiótico. Entonces, si no funciona con la cefalosporina de tercera que le pusiste, que es la cefotaxima, entonces tienes que virar a lo que tengas. En mi caso, lo que nosotros tenemos es meropenem y imipenem, ¿no es cierto? Y tengo que dar también pensando en que haya un gran positivo, como un enterococo o un estreptococo. Entonces le agrego vancomicina, ¿no es cierto? Si ustedes ven que no mejora a pesar del tratamiento, tienen que pensar muy bien. O es otro germen, o realmente ya está adquiriendo flora intrahospitalaria, porque esos pacientes están hospitalizados. Entonces, nunca se olviden de localizarse en sus pacientes si son intrahospitalarios o extrahospitalarios. Eso es muy importante para que ustedes puedan definir qué antibiótico van a usar. Es lo mismo la neumonía. No es lo mismo tratar una neumonía extrahospitalaria o adquirir en la comunidad que una neumonía intrahospitalaria, ¿no es cierto? Los fármacos son distintos porque el actor es distinto. Es lo mismo pasa acá. Siguiente. Otra de las patologías que afecta a todos los pacientes que tienen ascitis es una insuficiencia renal funcional o síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es por exclusión. Yo tengo mi paciente cirrótico, no todo cirrótico y que hace insuficiencia renal va a ser funcional. Ustedes primero tienen que descartar que la insuficiencia no sea porque esté tomando algún fármaco, ¿no es cierto? Como que esté tomando diuréticos, nefrotóxicos, o que tenga una infección urinaria, que también hacen insuficiencia renal, ¿no es cierto? O que tenga simplemente una insuficiencia renal per se el paciente antes de, que lo haya adquirido antes de ser cirrótico. O sea, tienen que descartar todas las causas que ustedes puedan sospechar antes de pensar en que es una función.
Hay dos tipos del síndrome hepatorenal. El tipo 1, que es más agresivo, ¿no es cierto?, que trepa mucho más rápido la creatinina, y estos suelen empezar de 2,5 y se disparan rápidamente. O los del tipo 2, que son más lentamente progresivos. ¿Los dos son candidatos a trasplante? Sí, los dos son candidatos a trasplante. Siguiente. Tal cual. Lo mismo es la fisiopatología, ¿no es cierto? Hay una hipertensión portal, hay una vasodilatación marcada, una hiperrespuesta del sistema renina-angiotensina aldosterona. Va a haber a nivel renal. A nivel renal se va a producir una respuesta exagerada, una vasoconstricción y por lo tanto una insuficiencia renal. En este caso es el síndrome hepatorenal tipo 2. Siguiente. ¿Y cuándo se convierte en uno? En aquellos pacientes que ya tienen una insuficiencia renal funcional hepatorenal 2, que tienen una NOx aguda. ¿Cómo qué? Una infección del líquido cítico, una peritis bacteriana espontánea, o que tenga un sangrado, ¿no? Hipovolemia. Eso lo lleva a presentar un síndrome hepatorenal de tipo 1. ¿Cuál es el tratamiento? Siguiente. Dos cosas. Usamos vasoconstrictores, ¿no es cierto?, que me ayuden a evitar que siga produciéndose la vasoconstricción, y uso lo que también es albúmina. Entonces, en el síndrome hepatorenal de tipo 2, lo que yo puedo usar es terlipresina o noradrenalina más albúmina. Nunca funcionan solos, funciona muy bien con albúmina. Si ustedes van a iniciar tratamiento para su paciente que ustedes sospechan que es hepatorenal, pues tienen que conseguir albúmina. Si no, no funciona, no mejora, no van a evidenciar ustedes la disminución de lo que son los niveles de creatinina. Tiene que ser con albúmina. ¿Lo siento? Siguiente. De eso les estaba hablando, ¿no? Ahora, este tratamiento que ustedes instalan en el paciente también es un tratamiento puente a lo que es el trasplante. Todos los pacientes que ya hacen ascitis ya son candidatos a trasplante. Porque quiere decir que la enfermedad está progresando, ¿no? Mientras está compensada, no hay ascitis, no hay bilirrubina elevada, no tiene ATP prolongado. Pero ya cuando empiezan a descompensarse, empieza a subir la bilirrubina, empieza a producirse la ascitis, y esos pacientes per se ya son candidatos a lo que es el trasplante hepático. Ahora, ¿en quiénes podré usar terlipresina? Tengo que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que son mayores de 30 años y en aquellos pacientes que son cardiópatas o que tengan alguna enfermedad vascular. En eso sí tengo que tener cuidado con los pacientes. ¿Tenemos terlipresina en el Ministerio de Salud? Sí. En salud también. Cuando no tenemos terlipresina, usamos noradrenalina. Y le explicamos al paciente que puede haber como consecuencia ¿qué cosa? Cianosis, ¿no es cierto? Cristal. ¿Qué es lo que ustedes han visto que se ha estado produciendo, ¿no? Que no es una negligencia médica, ojo, lo informan mal. Es una complicación de administrar el tratamiento. ¿Se puede prevenir en todos los pacientes? No, es un pequeño porcentaje, pero se puede presentar. Y eso se lo tienen que informar al paciente, porque si no piensan pues, que algo hemos hecho mal, ¿no? No es que hayamos hecho mal, es una complicación de... Siguiente. Entonces, lo que ustedes puedan hacer, lo tratan a su paciente y en espera de trasplante le colocan un tips, ¿no es cierto? Mientras esperan o entran a lo que es, porque también tienen que evaluar si es candidato a trasplante. No es que todos vayan a ser trasplantados, son candidatos. Tienen que cumplir ciertos criterios para ver si va a trasplante. Obviamente a esos pacientes y a los familiares tendrás que explicarle, señora, está en una etapa muy avanzada de enfermedad. Si tienes un programa de trasplante, tienes que explicar, vamos a ver si cumple los criterios para trasplante. Y si no, dos opciones. Le puede decir que puede ir continuando recambiándose los tips, ¿no es cierto? Y si él no desea, pues le tendrás de decir que el periodo de sobrevida es corto, ¿no? Eso siempre tienen que explicarle al paciente, porque el paciente no sabe lo que ustedes han estudiado. O sea, ellos no son médicos, no van a ser médicos. Tienen que explicarle de manera sencilla qué es lo que va a pasar con su paciente que tiene cirrosis y que ya está empezando a presentar ascitis. Tiene que ser claro. ¿Se puede morir? Sí, se puede morir.
Siguiente. Ahí. Ahora, ¿cómo evito yo en algunas enfermedades evitar que me haga síndrome hepatorenal? Ya les hablé de la peritonitis bacteriana espontánea, ¿cierto? En aquellos que hacen peritonitis bacteriana espontánea tengo yo que ponerle, así como el tratamiento antibiótico tengo que darle albúmina, ¿no es cierto? A 1.5 y a 1, el día 0 y el día 2, o el día 1 o el día 3, ¿no es cierto? En aquellos pacientes que hacen hepatitis alcohólica, tengo que yo prevenir que esos pacientes vayan a hacer síndrome hepatorenal, insuficiencia renal funcional. ¿Cómo? Le doy pentoxiflina, 400 miligramos cada 8 horas o 1200 miligramos por día. Y en la otra enfermedad que también debemos prevenir es en las paracentesis, ¿no? Por eso es que le damos nosotros la albúmina. Lo que les dije es que si ustedes no reponen con albúmina, lo que producen es una disfunción circulatoria sistémica. Entonces, ¿qué van a producir? Una hiperrespuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una hipotensión per se y una insuficiencia renal funcional. Por eso es que ustedes deben darle albúmina. Siguiente. Ahora, hay una diálisis especial en la cual lavan todo el sistema sanguíneo con albúmina. Sí, en el hospital lo hacen, sí lo hacen, pero también, como les digo, tienen que cumplir criterios para que pueda entrar a ser dializado, ¿no es cierto? Finalmente, todo esto es un puente hacia lo que es el trasplante, siempre y cuando sean candidatos, ¿no es cierto? Dependiendo de la etiología. Si es por NAS, si es por alcoholismo o si es por hepatitis B, tiene que ver que cumplan ciertos criterios. Y terminamos, ¿no? ¿Preguntas?